Vamos a orar, hermanos, y vamos a pensar entonces en nuestro tema de hoy. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor. Es maravilloso poder estudiar tu palabra y aprender más de ti. Rogamos, Señor, que en tu gracia nos apliques tu palabra, nos aclares la mente, que podamos entender, Señor, tu voluntad, los pasajes que tratemos y que nos volvamos, Señor, estudiantes juiciosos de la Escritura. Bendícenos esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es usando el conocimiento para vivir. De la vida y el ministerio de Esdras aprendemos varias lecciones. En primer lugar, aprendemos que las cosas del Señor son primeramente un asunto de corazón. Recuerden, porque Esdras había preparado su corazón para todo lo que sigue. Primero que todo es un asunto del corazón. No es un mero asunto intelectual, no es un mero asunto de un deber, como una carga, ¿cierto? Sino primero algo del corazón. En segundo lugar, hemos aprendido que se debe dedicar al estudio serio de las Escrituras, aprovechando lo que el Señor nos ha dado, como el ministerio pastoral, ya sea en su trabajo oral, digámoslo así, a través de las enseñanzas y sermones, o en su trabajo escrito a través de libros. Debemos estudiar seriamente la Biblia ahí. Hoy, entonces, vamos a ver que debemos dedicarnos a practicar lo que aprendemos. Hermanos, ese es el siguiente paso, el siguiente punto y supremamente importante, como espero mostrarles hoy. Debemos dedicarnos a practicar lo que aprendemos. Por eso el título es Usando el conocimiento para vivir. Este es nuestro deber, pero al mismo tiempo podemos decir, hermanos, que este es nuestro mal. Uno de los terribles males del corazón está claramente enseñado por Santiago en su epístola, capítulo 1, verso 21 al 25. Es un tema serio, es un gran mal lo que vamos a analizar aquí. Por lo tanto, hermanos, que sirva esta noche para que al final empecemos a trabajar en corregirnos acerca de este asunto. Santiago, capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, este es un pasaje maravilloso que, por un lado, señala el mal que hay en nuestros corazones, señala la enfermedad que hay en muchos de nosotros, y por otro lado, hermanos, es un pasaje que muestra la cura, lo que hay que hacer. Así que hay buenas cosas aquí. Debemos entonces poner todo el corazón en lo que vamos a aprender. Por ejemplo,
Santiago nos enseña del mal que hay en nuestro corazón así. Primero, nos da un mandamiento claro, un mandamiento claro. Y lo acabamos de leer, ¿cierto? Sed hacedores de la palabra. Un mandamiento muy claro. Entonces, yo quiero que sean muy honestos y muy humildes y se pregunten, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted obedeció un sermón, por ejemplo? Porque si usted lo piensa bien, la mayoría de hermanos lleva mucho tiempo, escuchen bien eso, mucho tiempo sin obedecer un sermón. Miren, yo sé que es prematuro, pero podría preguntarles, hoy es martes, ¿sí? ¿Qué aplicó usted de la enseñanza del domingo a su vida? ¿Qué está practicando? Sé que es prematuro, pero seguramente usted podrá responder, oiga, sí, no estoy practicando nada. Y, hermano, no nos engañemos porque nosotros pensamos, por ejemplo, a veces ocurre que en un sermón se mencionó algo que yo hago. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso que yo me esfuerzo mucho por no ser mentiroso y el sermón pasó por ahí, habló algo de las mentiras. Entonces uno dice, yo estoy practicando esto, pero no fue que usted lo puso en práctica ahorita, sino que ya lo traía. La pregunta es, ¿qué está practicando de lo que oyó? Esto siendo prematuro, entonces permítame ser más razonable. ¿Qué ha aplicado intencionalmente de la enseñanza que usted recibió hace 15 días? Más razonable. Si tiene ahí un papel, escríbalo. ¿Qué está practicando intencionalmente del sermón que oyó hace 15 días? Respóndase, tome unos segundos. ¿Qué ha aplicado de lo que ha oído en ese sermón? Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra. Pero miren, si usted se da cuenta, nosotros no somos hacedores. No somos hacedores intencionales. Son muy pocos los hermanos que tienen por tarea, por ejemplo, realmente aplicar al menos una cosa de la que oyeron en cada sermón. Son muy pocos. Son muy pocos los que se sientan y hacen una lista de las cosas que se dijo en un sermón y dicen, voy a hacer esto. De manera que, si usted lo analiza, nosotros no somos hacedores de la palabra. Entonces, la manera correcta de recibir la palabra, como está diciendo aquí Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, es con intención, con el deseo, con el empeño, con la actitud de obedecerla, de hacerla, de cumplirla. Entonces note que podemos decir que el error que estamos cometiendo va un poco o un paso más atrás. El error que estamos cometiendo no está meramente adelante, cuando yo puedo preguntar después de que oí un sermón y pasaron unos días, ¿qué es lo que he aplicado? Que resulta que respondo, oiga, sí, yo intencionalmente no me acuerdo que haya tomado alguna decisión y que esté haciendo algo con relación a ese sermón. Entonces el error está más atrás. ¿Cuál es? Hermanos, que nosotros realmente nos hemos vuelto oidores. Ahí está el problema. Que nosotros vamos a la iglesia a oír meramente. Entonces el punto es que si usted va el domingo a la iglesia a escuchar un sermón, entre otras cosas,
No es para entretenerse, sino que usted va a oír ese sermón para entender ahora, hoy, qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe obedecer. Por ejemplo, el domingo, con plena conciencia, por la mañana, usted debería ir, bueno, yo voy a ir hoy a reunirme con la iglesia, a escuchar la palabra del Señor, a entender qué es lo que el Señor me manda y por lo tanto a obedecer eso que me manda. Pero note que nosotros nunca estamos haciendo eso. Por lo menos la mayoría de hermanos no está haciendo eso. No tiene esa conciencia, no lo está haciendo de esa manera. Muchos hermanos van a la iglesia y deben ir a la iglesia, sí, para saber qué Dios quiere de él. Y tiene que hacerlo con esa intención. Miren, en cuanto a lo que usted ignora y se le enseña en un sermón, la pregunta que usted debe hacer es, ¿qué me quiere mandar hoy mi Señor Jesús? ¿Qué me quiere mandar hoy en cuanto a lo que usted no sabe? Y en cuanto a lo que usted ya sabe, la pregunta sería, ¿cómo mejoro mi obediencia en ese asunto? Entonces, si usted está oyendo un sermón en el cual hay cosas nuevas, lo nuevo, lo novedoso, no debe ser meramente para asombrarme, eh, para admirar al predicador, mucho menos, sino para que usted entienda que hay algo nuevo que el Señor quería decirle y mandarle. Y en cuanto a lo que usted ya sabía, el asunto no es decir, uy, qué pereza, hoy el pastor volvió y repitió una enseñanza que ya nos había dado, sino que mejore su obediencia. Entonces usted tiene que tener ahí como una lista o como un checklist y mirar, bueno, en tal asunto estoy obedeciendo del 1 al 10, 2. Entonces con esta enseñanza que me está hablando de algo que yo ya sé, lo que tengo que hacer entonces es subir mínimo al 3, mínimo al 3 de obediencia. Es un asunto intencional, es un asunto con propósito. Entonces, cuando usted va a la iglesia a escuchar un sermón, cuando usted estudia su Biblia, cuando usted está haciendo un estudio personal, cuando usted está leyendo un libro de pastores que han escrito cosas, el asunto es qué tiene que obedecer y cómo mejorar su obediencia. Así que cuando predicamos cosas que usted ya sabe, entonces la idea es que se las aplique y mejore. Y si se le predica cosas que usted no sabe, la idea es que se la aplique. Miren, la manera de santificarnos, la manera de crecer en la fe, de hacer la voluntad del Señor, es que seamos hacedores de la palabra. Cuando hago un estudio, sea como sea, de un libro de enseñanzas bíblicas, cuando yo hago mi estudio personal, cuando escucho un sermón, el ejercicio no es meramente saber, sino saber para obedecer. Estudio la Biblia para saber y obedecer. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. El asunto no era un mero asunto intelectual. Y por supuesto que tiene su parte. Y por eso tuvimos la lección anterior y estuvimos haciendo esta tarea para aprender un poquito. Pero el asunto es que cuando Esdras estudiaba la ley de Dios, su propósito era aprender para cumplir sus estatutos y decretos. Entonces, de esa manera, yo debo preguntarme siempre que esté frente a alguno de los métodos de estudios bíblicos, ¿qué aprendo hoy? Y por lo tanto, ¿qué debo obedecer hoy también?
¿Qué aprendo hoy y qué debo obedecer hoy? Esdras estaba mentalizado en eso. Como dice el puritano Matthew Henry de esto, Esdras hizo conciencia de actuar según lo que aprendía. Puso esto ante él como su regla de vida. Formó sus sentimientos y su temperamento con la palabra de Dios y se condujo en toda su conversación y acción de acuerdo con la palabra del Señor. Este uso debemos hacer nosotros de nuestro conocimiento de las Escrituras, porque felices seremos si hacemos lo que sabemos de la voluntad del Señor. Cierro la cita. Realmente, amados hermanos, debemos reconocer, claro, todo estudio tiene que llegar a mi mente primero y luego lo llevo a la práctica. Esa es la dinámica, por supuesto, no hay otra forma. No se puede hacer de otra manera. El problema con nosotros es que nos hemos acostumbrado a llenar meramente nuestra cabeza de las maravillosas enseñanzas de la Biblia, pero caso contrario, estamos totalmente desacostumbrados a aplicar la palabra del Señor, a aplicarla de manera intencional. Usted sabe que muchísimas veces usted no hace como Esdras. Muchísimas de sus lecturas privadas, estudios privados, enseñanzas de la iglesia, lecturas, no las hizo con la intención de obedecer y de cambiar algo. Gracias al Señor, que pues por el hecho de que somos cristianos, muchas sí las hemos llevado a la obediencia, pero nuestra demora en la obediencia, el hecho de que pasa el tiempo y en muchos asuntos no mejoramos. Y por ejemplo, hay muchos asuntos que nos cargan y sabemos que están mal. Muchas veces uno habla con un hermano y el hermano sabe, no, a mí me falta aquí, me falta allá. Pero usted sabe que muchas veces usted no ha tomado una decisión intencional. Muchas veces usted no dijo, esta semana voy a hacer esto y aquello. Voy a tomar esta decisión, voy a arreglar esto por aquí o voy a arreglar esto por allá. Por ejemplo, los hermanos que no hacen devocional. Pasa una semana y ellos se sienten tristes y se sienten mal porque ellos dicen, no hice devocional esta semana, qué cosa tan mala, pero no toman ninguna decisión. Entonces llega la otra semana y ellos dicen, no hice devocional esta semana, qué cosa tan mala, qué terrible esto. Pero otra vez, no toman ninguna decisión, no toman ninguna decisión, no hay ningún cambio. La escritura los golpea, su conciencia los acusa, las enseñanzas golpean contra su corazón como si fueran olas del mar, pero la persona no toma ninguna decisión. Entonces esto es un problema gravísimo, gravísimo. Esto es un mal terrible, porque miren lo que dice Efesios 5:24. En ese pasaje se nos dice lo siguiente. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire, esto no es una enseñanza para la mujer, para la iglesia en este momento. Pablo en este pasaje asume que la iglesia está sujeta a Cristo, que la iglesia es una que se somete. Y ustedes ya saben que someterse, porque hemos oído lo que significa aquí sujeción, por ejemplo, aplicado un montón de veces a las hermanas, que deben ponerse bajo el control de otro, de su marido. Pero el asunto aquí se cambió. Ahora se nos dice que la iglesia se pone bajo el control de Cristo, que le obedece en todo. Entonces Pablo, más bien, usa
esta relación que tiene la iglesia con Cristo como una ilustración para que las hermanas se sujeten. Si una hermana no supiera cómo es someterse, si una hermana le queda difícil someterse, no debería sino mirar a la iglesia. Y al ver a la iglesia, cómo es que la iglesia se sujeta a Cristo, entonces ella pensaría, bueno, así más o menos es la forma como yo debo sujetarme a mi marido. Y entonces le quedaría muy fácil a través de esta ilustración. Pero cuando uno ve tanta desobediencia en la iglesia, uno tiene que preguntarse, hermanos, ¿de verdad somos iglesia de Jesucristo? Y es una pregunta triste. ¿Somos iglesia de Jesucristo? Porque esta descripción que da Pablo no se parece a lo mucho que vemos en las iglesias. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestra iglesia o pequeña iglesia local, que el Señor tenga misericordia, porque de verdad que no nos estamos pareciendo a esta descripción que Pablo asume. Pablo la asume. Pablo dice, la iglesia está sujeta a Cristo. Aquí hay un mandato directo. ¿Qué debo hacer yo? Hermano, usted tiene que oír un sermón, leer y estudiar la Biblia o un libro con la intención previa y posterior de obedecer. Si no es así, ese estudio no sirve realmente para lo que tiene que servir. No sirve. No es parecido a lo que hizo Esdras. Y Esdras no es un caso aparte de los otros hombres piadosos. No es lo que el Señor nos manda en las Escrituras. Debemos, hermanos, oírla previamente cuando me siento a leer la Biblia, cuando me siento a hacer un estudio, cuando voy a la iglesia y me siento a escuchar al pastor o a los maestros de mi iglesia, de inmediato yo ya tengo que tener la intención previa de obedecer. ¿Qué es lo que tengo que obedecer hoy? Señor, muéstrame qué es lo que tengo que obedecer. Bendice al pastor, bendice al maestro para que yo sepa qué es lo que tengo que obedecer. Esa es la forma. Pero note que no lo estamos haciendo. Cambiemos esto. Pastor, entonces yo llevo desperdiciando 5 años, 15 años de creyente porque yo nunca me he acercado a la Biblia así. Yo solamente me he acercado a la Biblia para conocerla, para oírla. Entonces hay que responder, sí, hermano. 5, 10, 15, 20 años desperdiciados en desobediencia. Santiago y Esdras nos dicen entonces que el estudio de la Biblia tiene que tener el propósito intencional de obedecerla. Usted debería sentarse frente a la Biblia cuando hace su estudio personal o cualquier estudio con esa premisa, con la pregunta, ¿qué debo hacer ahora? O ¿cómo debo mejorar mi obediencia? Esa es la única forma, hermanos, que el Señor espera. La única manera como debemos acercarnos a las Escrituras, si es que es una forma piadosa. Ustedes recuerdan a Josías. Josías, altamente alabado, precisamente por esto. Porque Josías, cuando escucha la palabra del Señor, escucha todos los deberes que tenían y escucha todos los castigos, las consecuencias que venían por no obedecer. Entonces, cuando él lee eso, él cree eso y entonces manda a preguntar, bueno, Señor, ¿qué va a pasar entonces con nosotros? Y el Señor le responde, bueno, lo que dice ahí viene, los voy a castigar. Pero en cuanto a usted, porque usted enterneció su corazón frente a la palabra, usted no verá esto. Hermanos, noten, se trata de una dureza del corazón, se trata de una enfermedad del alma.
Quiera el Señor curarnos a través de esta enseñanza esta noche, amados hermanos. En segundo lugar, Santiago nos quiere mostrar claramente, para convencer nuestras almas de cuál es el problema de esta mala práctica. ¿Sí? Hermanos, que la idea aquí es convencer nuestro razonamiento. ¿Cuál es el problema de esta mala práctica? ¿Cuál es el problema de que yo escuche la enseñanza sin el ánimo de obedecerla? Entonces Santiago dice ahí en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, Santiago nos muestra este problema de dos formas, de una manera literal y con una ilustración, de una manera figurada. Cuando nosotros no somos hacedores intencionales de lo que oímos de la Biblia, sino que somos simples oidores, entonces, literalmente nos estamos engañando. Literalmente, hermanos, es un engaño. Miren lo que hemos hecho. Miren el mal que hemos hecho cada vez que nos hemos sentado a los pies del Señor Jesús solo para oírlo. Literalmente nos estamos engañando. Miren, Santiago nos describe como simples oidores, nos explica que eso es lo que está ocurriendo, que eso es lo que ocurre la mayor parte del tiempo cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando leemos un buen libro. Somos meros oidores, oidores de sermones en la iglesia o en el internet. Oímos por aquí, oímos por allá. Y miren, nuestro oído se ha vuelto exquisito. Ya hemos adquirido la capacidad de criticar quién es mejor orador que el otro. Ya hemos adquirido una, permítame decirlo así, buena o mala capacidad de oír buenos sermones, de tal manera que cuando oímos un hermano que enseña un poco regular, nos cansamos, criticamos, nos parece duro, nos parece una carga, pero quisiéramos oír a este o aquel, porque sabemos que nos endulza el oído. Nuestro oído ha aprendido, nuestro oído ha sido entrenado en lo que es mejor. Y entonces nuestro oído ya encuentra gusto. Es como si le hubiera salido una lengua al oído. Permítame decirlo de esa manera. Ya le encuentra gusto o no a lo que escucha. Nos hemos vuelto más exigentes con relación a quien oímos, más exigentes. Así que si oímos un sermón regular en cuanto a la exposición, ya lo notamos, ya no nos gusta. Pero el tema de obedecer, ese no es el tema. Ese no es nuestro tema, sino un oído exquisito, un oído satisfecho. Cuando esto ocurre, y está ocurriendo en la iglesia, hermanos, Santiago nos dice, estamos engañándonos por varias razones, porque creemos que eso es lo que hay que hacer, creíamos que eso era lo que había que hacer, había que ir a la iglesia a oír. Y eso no es lo que hay que hacer, es oír para obedecer, aprender para obedecer. Creemos que ese ejercicio de oír nos bendecirá y no lo hace por sí solo. Yo les he dicho, hermanos, yo les he contado a muchos de ustedes y en algunas enseñanzas públicas de cómo hay también maestros que han dicho cosas como esta. Yo no me acuerdo qué comí el mes pasado, pero yo sé que mi cuerpo lo ha aprovechado. Así pasa con la enseñanza, ¿no es cierto?
con relación a lo que comemos, hay una serie de órganos en nuestro interior que aprovechan lo bueno de la comida. Con relación a lo que oímos, no hay un estómago aquí adentro. No, que haga las cosas sin que yo me dé cuenta. Yo puedo acostarme ahorita tarde, comer, me acuesto a dormir, el estómago hace la tarea. Saca todo eso que es un provecho para mi cuerpo. Eso no pasa con mi cabeza. Lo que yo meta a mi cabeza, si no tomo decisiones intencionales, no va a pasar nada. De tal manera que nosotros debemos aprender que hay que oír, pero para obedecer. Y solamente cuando obedecemos podemos decir entonces con tranquilidad que hubo bendición en mi vida a través de esa enseñanza. Es un engaño creer que si oímos o leemos algo vamos bien. No, no vamos bien si no obedecemos. No vamos bien si no obedecemos. Por eso hay un mal enorme en las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas se jactan de su buena doctrina, se jactan porque entonces hay un montón de iglesias con mala doctrina, extraviados, con malos pastores o con pastores regulares, pastores que tienen poco conocimiento o hasta falsos maestros, ¿cierto? Y nosotros nos enorgullecemos y estamos felices de que somos reformados. Hermanos, eso no sirve para nada si no estamos obedeciendo. Es un mero título si no estamos obedeciendo. Debemos ser columna y baluarte de la verdad, y esto inicia poniendo la palabra de Dios en mi vida primeramente en alto. Eso es obedecer. Otra forma de decir que debemos obedecer. Entonces, literalmente es un engaño. Es un engaño creer que oír es suficiente. Luego, como ve, figuradamente, Santiago nos quiere hacer, hermanos, la figura, la ilustración, para que nosotros entendamos esto. Ya que cuando hay una ilustración, usted sabe que es porque somos duros para recibir esta enseñanza y entonces tiene que dársenos ejemplos para que nuestro corazón sea conmovido. Figuradamente, Santiago nos dice que cuando nosotros solamente oímos, es como cuando nos miramos en un espejo. Es lo mismo que pasa cuando nos miramos en un espejo. Verso 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pues porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Miren, hermanos, la comparación, la figura es absolutamente perfecta. Un hombre o una mujer se miran en un espejo, se consideran en un espejo, pero cuando se alejan del espejo, cuando se van a otro lugar, lo que ocurre realmente es que uno se olvida de cómo es uno. Se le olvidan muchos detalles. Se le olvidan muchas cosas. Usted, por ejemplo, haga el ejercicio, ¿cómo es que soy yo? Entonces usted empieza a tratar de hacer en su mente su figura, su cara, pero usted puede darse cuenta que se le olvidan muchos detalles. Si quisiéramos traer a la memoria, a nuestra memoria, la imagen exacta de cómo somos, no lo podemos hacer. Porque nuestra memoria no da para tanto. Y unos menos que otros, ¿cierto? Unos menos que otros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de algunos que tal vez nos miramos en el espejo y uno no está detallando las cosas, pues cuando quiere recordar cómo era, menos se va a acordar bien cómo era. Miren, hay mujeres que se la pasan frente al espejo horas, entonces ellas recuerdan más que otros. De pronto, pues yo no sé, de pronto hay mujeres que se han contado los lunares, las pecas, no sé, tengo 1000 pecas.
en la cara o en esta parte. En esta parte tengo 200, en esta tengo 250. De seguro, todas las mujeres cuando se miran al espejo se buscan los defectos. Eso sí es fijo. De seguro. Un hombre normalmente no es tan detallista. Normalmente. Se mira por la mañana, que esté de pronto bien peinado, su visión ya no es tan detallista, su visión es más general, ¿sí? De pronto para un poco la barba, se cuadra alguna cosa o algo ya, que esté bien peinado, que no esté sucia su cara, ¿cierto? Y se va. Ahora, si tratamos de traer a la mente la imagen exacta de cómo somos, no se puede. Y lo que digo, unos más que otros. Habrá unos que se acuerden más de ellos. Yo, por ejemplo, no me acuerdo bien de mí mismo. Pero si usted es de los que se la pasa pegado al espejo, bueno, usted se acordará más que yo. Ahora, tengamos en cuenta algo. Tengamos en cuenta los espejos del primer siglo. Miren, los espejos de Santiago no eran en los materiales que tenemos hoy. No eran tan buenos como los que tenemos hoy. Eran de metal y no un metal bien pulido, algo así como lo que les puse ahí en la ilustración, en el dibujo. Un espejo de metal que da o que daba un pobre reflejo. Ahorita tenemos unos espejos maravillosos, pero en ese tiempo era un metal al que se le daba algún tipo de brillo, algo se podía ver uno, pero creo que no se alcanzaban a contar las pecas, por ejemplo. Entonces era peor. Así que la ilustración es muy buena. Es muy buena. Entonces hay dos problemas ahí, miren, hay dos problemas ahí que Santiago está poniendo en alto. Está el problema de la memoria, que nosotros no tenemos una memoria fotográfica. Y está el problema del espejo, que el espejo no era muy bueno, por lo tanto yo, como no me podía ver bien a mí mismo, pues tampoco iba a poder tener un recuerdo mejor de mí mismo. Hoy tenemos un mejor espejo, pero no una mejor memoria que los otros seres humanos que han vivido sobre este mundo. Entonces, el asunto es, ojo, el asunto es que eso es lo que pasa cuando uno es un mero oidor de la palabra. Eso es lo mismo. Uno se mira en la palabra o escucha la palabra, lee la Biblia, escucha un sermón, pero pronto se olvida de eso. Ahí está el asunto. ¿No es así, hermanos? Así es. Pronto nos olvidamos de eso. Miren, el mismo domingo podemos hacer el ejercicio al finalizar el culto. ¿Cuáles fueron los puntos principales? Y usted se va a dar cuenta que por lo menos alguno le empieza a tomar del pelo. El primero tal, el segundo tal, el tercero, ¿cómo es que fue? ¿Cómo es que fue, hermanos? Imagínense, tan pronto terminamos el culto, ya la memoria empieza a fallarnos. Es normal. Entonces, bueno, y si eso pasa después de el culto, entonces, ¿qué pasará el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿Qué pasará el domingo? Por ejemplo, si alguien lo cogiera a usted a quemarropa y le dijera, hermano, ¿cuáles fueron los 3 puntos del sermón del domingo? Hermanos, lo olvidamos. Se olvida, se olvida. Y se olvida porque somos o nos hemos vuelto solo oidores. Un mero oidor olvida. Necesitamos hacer algo más o algunas cosas más para que esa maravillosa palabra del Señor no esté meramente aquí en mi oído, sino que se interiorice. Y entonces yo ya algunas cosas no las olvide, algunas cosas básicas. Hermanos, eso es lo que hace ser meros oidores, hace olvidar. Y olvidamos, por ejemplo, por nuestro pecado. Olvidamos porque muchas veces realmente no queremos
hacer lo que se nos dijo. Usted lo sabe. A veces realmente no queremos hacer lo que se nos dijo. Miren, una de las pruebas críticas es, por ejemplo, el evangelismo. Uno escucha un sermón de evangelismo y usted no sale a obedecerlo. Es decir, usted escucha un sermón de vaya y evangelice, hermano, y eso usted no lo hace. Dependiendo su pecado, por ejemplo, si usted es un hombre duro con su esposa y se le predica que sea un hombre considerado, no lo hace. Si usted es un hombre que no quiere criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor y escucha una enseñanza donde dice que hay que apretarles, no lo hace, no sale a hacerlo, no sale a hacerlo. Y de pronto, más adelante los hermanos le dicen, uy, hermano, pero ya póngase pilas con sus hijos. Y entonces antes se pone bravo con ellos porque usted realmente no lo hace y no lo quiere hacer. Entonces noten, ser un simple oidor hace que se olvide. Y luego también tenemos el problema del pecado. Entonces, usted leyó esta mañana la Biblia, pero ya no se acuerda lo que leyó. Tiene que hacer un ejercicio para que le venga a la mente. ¿Qué fue lo que leí esta mañana? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues yo sé que es Proverbios, pero ¿qué fue? Tiene que hacer un ejercicio. Pero lo peor es cuando no nos acordamos de nuestros deberes porque no nos acercamos a la Biblia para obedecerla. Nos acercamos a la Biblia sin el peso de que debíamos obedecerla, que debíamos obedecer los mandatos que estaban ahí. No los hicimos nuestros. Así que, aunque los leímos, no los tuvimos en cuenta. Y así, entonces, cuando llega la noche, no sabemos qué nos mandó el Señor, porque fuimos meros oidores, porque no salimos a obedecer lo que nos había dicho, porque en general somos oidores y no hacedores. Ser oidores entonces lleva al olvido, olvidamos las lecturas públicas, privadas, las enseñanzas. Es un mal terrible, hermanos. Olvidamos nuestros deberes y por lo tanto estamos ofendiendo y desobedeciendo a nuestro bendito Salvador todo el tiempo. Pero bueno, Santiago no solamente mostró el problema de esto, sino la solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tercero, Santiago nos pide dar una correcta respuesta. Una correcta respuesta, hermanos, miren. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 4 cosas hay en este pasaje que debemos hacer. 4 cosas, ¿sí? Así que, como A, debemos tener una mirada atenta a la palabra del Señor. Una mirada atenta a la palabra del Señor. ¿Sí? Él dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Todavía Santiago mezcla un poquito su lenguaje figurado. Mirar atentamente, ¿no? Como si la palabra fuera el espejo. Entonces, mirarnos en el espejo. Figuradamente, Santiago nos dice que lo que hay que hacer es mirar, pero mirar atentamente. Y esta palabra griega se puede traducir como inclinarse para ver. Y nos dice mucho. Es como cuando usted va pasando por la calle y hay algo allá, pero si usted no le importa eso, pues como que lo mira de lejos y pasa. Por ejemplo, si fuera un billete. Entonces, ¿usted qué hace? Si fuera un billete, usted se inclina para ver, le llama la atención, está interesado y por lo tanto se inclina para ver bien qué hay ahí. Eso significa que nosotros debemos hacer esfuerzos para ver de manera figurada.
Pero de manera literal, ¿qué significa eso? Hermanos, que hay que hacer esfuerzos para leer, para estudiar la Biblia, para oír un sermón con atención. Hacer esfuerzos es ponerle ánimo a esto, es ponerle el sentido también a esto. Entonces esto es dedicarle tiempo, estar luchando con las distracciones, no distraernos, ponerle mucha atención al estudio cuando lo estoy haciendo, cuando me lo están dando, por ejemplo, en este momento, estar pendientes de todo lo que se me está diciendo, tratar de usar la cabeza de tal manera que funcione. Mire, cuando no la usamos, no funciona. Cuando uno no la usa, se vuelve más perezoso mentalmente. Si usted no lee, es más perezoso para leer. Si usted no lee y se le dice mañana léase tal libro, pues usted no lo va a hacer, pero esto requiere esfuerzos. Estudiar requiere esfuerzos. Y más aún, no es que usted no entendió y no preguntó y no le importó entender. A muchos les pasa eso. No miran atentamente en la Biblia ni en las enseñanzas y mucho de eso es por su pecado, porque, por ejemplo, muchos no quieren preguntar o no preguntan porque son orgullosos. No quieren quedar como que no entienden, pero no entienden. Así que es más grande su orgullo que su necesidad de obedecer, o más bien que su deseo de obedecer. Como lo vemos, no es leer por leer, es ponerle los sentidos. Cuando lea, cuando usted lea, haga todos los esfuerzos, por ejemplo, o cuando esté en un sermón o cuando esté estudiando, haga todos los esfuerzos por no dormirse. Haga todos los esfuerzos por aprender. Haga todos los esfuerzos por no distraerse. Y si se distrae, vuelva al orden, entendiendo. No deje un tema si no lo ha entendido. Pregunte, consulte, ore, cerciórese siempre de cuál es su deber, de qué es lo que el Señor le quiere enseñar, cuál es la enseñanza. Así tenga que preguntarle a los pastores y maestros cuando se acaba la enseñanza, pero preocúpese por mirar en la escritura, por ver bien. Entonces una enseñanza como la anterior, hermanos, debe ponerla como algo de suma importancia para su vida. Adquiera conocimiento. O como se dice en Esdras, prepare su corazón para buscar la ley de Jehová. Esto es preparar su corazón. Algunos me decían, pastor, sí, a mí me falta preparar mi corazón. Esto es prepararlo. Tome todas las decisiones previas y en el tiempo de la enseñanza y luego para que entienda esto, para que entienda lo que el Señor quiere decirle. Que esto del estudio de la Biblia no sea algo esporádico, sino que sea un estilo de vida. Y así es, porque miren, como ve, no solamente debe estudiar, sino perseverar en el estudio. El pasaje dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Lo notan? Y persevera. Es que cuando se mira, mira atentamente. O sea, ya hubo un ejercicio bien hecho. Pero ahí no se queda uno. Tiene que perseverar en ella. ¿Cierto? Perseverar es la palabra clave. Y su significado es continuar en eso. Continuar, permanecer, no dejar de hacer. La pronta respuesta que debemos dar, hermanos, a la palabra de Dios es sembrar este hábito en nuestros corazones de estudiar atentamente la palabra de Dios. Miren, hermanos, ¿por qué a algunos de ustedes les pareció tan difícil este estudio? Porque ustedes no estudian la Biblia normalmente. Entonces, cuando se les pone una tarea, pues es una cosa nueva y se complica. Esto es algo que hay que hacer
y en lo que hay que perseverar. No estamos pidiendo algo que usted haga una vez no más. No, estamos pidiendo algo que usted lo haga siempre. Es que aplique entonces la enseñanza de la sección anterior todo el tiempo, como un hábito, no un mes, no un año, todo el tiempo, que no pare, que su estudio personal, que su exposición a los sermones y enseñanzas de la iglesia y su lectura de buenos libros sea constante, una práctica, un hábito. Persevere en esto. Uno de los grandes males que hay en muchos hermanos precisamente es esto. No lo practican. Esto no lo practican. ¿Sí? Por ello no conocen a Dios realmente. No saben quién es Dios porque no le han gastado un buen tiempo a conocer al Señor. No conocen los mandatos de Dios. No saben qué espera Dios de ellos. Y miren, no están vacunados contra los falsos maestros. No lo están. Debemos ser conscientes, hermanos, que esto hay que hacerlo, que no debemos hacerlo intermitentemente, que el asunto es de una perseverancia firme, que la voluntad del Señor es que estemos entregados a esto. Hay que, hermanos, dejar tanto las cosas de este mundo y sacar tiempo para las cosas del Señor, como estudiar fielmente, esforzadamente y en oración, porque esto deben ser estudios piadosos, la palabra del Señor. Así que mi pronta respuesta incluye mirarme atentamente a la palabra, lo que significa estudiarla, y note que cuando dice mirarme, lo personaliza. Miren cómo personaliza el estudio, hermanos. Miren, me estoy devolviendo a la, pero creo que está bien. Lo personaliza, le dice, mírese. No es llene la cabeza de qué dice de Abraham, de Noé. Claro, por ahí pasamos, pero personalícelo. Es mírese usted ahí y persevere en eso. Esfuércese en eso. Gástele tiempo, gaste esfuerzo, gaste sueño en esto. Persevere en entender qué es lo que el Señor quiere de usted. No es una mera lectura, es entender qué quiere el Señor de mí. C. ¿Qué más debemos hacer? Mortificar el pecado de ser olvidadizo. Pues el simple hecho de que se nos olvide algo, como lo veíamos en la ilustración del espejo, no estaría mal, porque hasta ahí uno diría, pues eso es lo que pasa, eso es lo típico. Pero como es una ilustración, esto es que nosotros simplemente somos malos estudiantes de la Biblia y no mejoramos eso. Y no lo queremos mejorar. Y entonces eso es un pecado. Santiago nos dice que hagamos lo anterior y dice, no siendo oidor olvidadizo. No lo haga, está diciendo. Así que debemos mortificar este pecado. Este es el pecado de despreciar la palabra del Señor. Es el pecado de ser desobedientes, despreciar sus mandatos, como este, de que seamos estudiantes perseverantes de la palabra. Aquí hay pecado y maldad. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, se nos dice en otro lado de otra cosa. El pecado de la desobediencia y todo lo que me lleva a ella, a la desobediencia, debe ser atacado, hermanos. Si no lo atacamos, vamos a seguir igual. Si no mortificamos el pecado de ser meros oidores, vamos a seguir igual. Si no atacamos la pereza al estudiar, si no atacamos la desobediencia, seguiremos igual y peor, porque el pecado engaña. El pecado engaña. Entonces debemos ser conscientes de eso y entonces mortificarlo. Debemos empezar de inmediato.
hermanos, atacar un pecado que hemos consentido por años. Cuando usted lo haga, usted va a notar que es un pecado fuerte. Que ni usted le había puesto cuidado a lo fuerte que es esto. Que usted ni sabía siquiera que estaba ahí. De pronto hasta hoy es que usted se está enterando que usted está cometiendo este pecado por años. Si usted empieza a atacarlo, usted verá que este pecado le va a ganar varias batallas. Porque lo que usted ha hecho por muchos años es darle alimento para que esté fuerte. Y ahora que usted va a pelear contra él, pues entonces va a ver su fuerza. Pero el llamado es pelee, vénzalo y hágalo por el Espíritu de Dios a través de los métodos del Señor, de la oración y, una vez más, de una obediencia intencional. Entonces, estudie atentamente, persevere en ello y tome todas las medidas para quitar el olvido pecaminoso de su estudio de la Biblia. Y como sea obediente. Sea obediente. El pasaje dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor, es decir, en últimas, sea obediente. Llegamos al punto, hermano, donde usted debe tomar una decisión, obedecer o no. Y esta es una decisión trascendental porque la obediencia revela la verdadera fe. Mire, Santiago, en el capítulo 2:21 nos habla de esto. Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué nos está diciendo, hermanos? ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que la prueba de que Abraham es un justificado, de que la prueba de que Abraham es justificado, que es un salvo, son sus obras, es su obediencia, que él obedeció cuando le pidió Dios a su hijo. Imagínense si Abraham fuera como muchos de nosotros y el Señor le pide el hijo y se le olvida. ¿En qué estaría? ¿En qué estaría? ¿No sería el padre de la fe? Les voy a leer unos versos. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren, hay una unión clara entre fe y obediencia. Capítulo 11, verso 17 de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora, usted sabe que Abraham ofreció a Isaac no porque se le ocurrió a él, no porque algún día eso le salió ahí al corazón a Abraham, no, es que Dios se lo pidió. Dios se lo pidió, o sea que cuando aquí dice que Abraham ofreció a Isaac, lo que está diciendo es que obedeció. En Génesis 22, 2 y 3 dice así. Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Así que esto de que ofreció a su hijo es que obedeció a Dios, que le mandó que ofreciera a su hijo. Entonces,
La obediencia de Abraham es la prueba de su fe. Así que, amados hermanos, esto es de suma importancia. La obediencia será o no la prueba de si hay fe en mi corazón o no. En Esdras había fe. Esdras preparó su corazón para estudiar la palabra del Señor y para obedecerla. Por eso, el llamado, hermanos, claros en esta enseñanza es lea, estudie la Biblia, pero para obedecerla. No para llenar meramente su cabeza de conocimientos, sino su vida de práctica. Desde antes de estudiar o leer. Y una vez haya leído y estudiado, tome medidas. ¿Cómo va a obedecer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué va a obedecer? ¿Qué es lo que le pide el Señor? Hágalo. Empiece a hacerlo. Y si ya lo está haciendo, hermanos, si usted es de esos hermanos que son juiciosos, sígalo haciendo y mejore su obediencia. Porque al final, como dice Santiago, este será bienaventurado en lo que hace. Ese será su premio. Bienaventurado en lo que hace. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por un lado, descubres nuestro corazón, descubres, Señor, lo que hay allí, lo malo que hay allí, lo sacas a flote, Señor. Por otro lado, nos muestras la cura. Padre, danos la gracia, danos la fuerza, danos tu espíritu, la voluntad de decisión, Señor. Danos la victoria sobre nuestros pecados y que entonces seamos transformados por esta enseñanza. Padre, bendícenos. Danos esto, Señor. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén.